saben, estimados estudiantes, estamos en lo que es el análisis de los conflictos geopolíticos internacionales. El sábado pasado escuchamos la presentación de Isaac, que nos exponía lo que es la parte del conflicto, tal vez no es un conflicto que demande tipo guerra, no encontré la palabra, pero sí la migración masiva a países como Estados Unidos genera, genera un fenómeno social, económico y cultural, ¿verdad? Que también afecta tanto a los pobladores residentes del país como a los inmigrantes y como a las personas que recibimos ciertos beneficios de estas otras personas que inmigran hacia otro país, como es el caso de Estados Unidos. Entonces el día de hoy vamos a continuar vamos a escuchar a Jennifer, que si mal no recuerdo es la guerra de Vietnam, ¿verdad, Jennifer? O es Así es, profe. la guerra de Vietnam, entonces Jennifer nos va a compartir su presentación. Ahí está Jennifer. Bueno, gracias, profe. Pues, buenos días. Yo voy a hablar sobre el conflicto de la guerra de Vietnam. Y pues la guerra de Vietnam radica en, como tal, el país intentando buscar la independencia de la colonización francesa, pero lo que también llevó a que el país se dividiera en dos, que el país se dividiera en dos gobiernos que se convirtieron rivales y también en el contexto de la Guerra Fría. Vietnam estaba luchando contra la colonización francesa porque para ese tiempo Francia había colonizado una región a la cual se le conoció como Indochina, que eran parte de la India y parte de China, en donde también abarcaba Vietnam. Entonces, Vietnam estaba luchando contra eso. Luego, después de eso, eh, bueno, nació un movimiento que se llamaba Viet Minh en 1941, que fue una organización que fue creada por un líder llamado Ho Chi Minh que quería, bueno, que prácticamente era para llegar a la independencia del país. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue debilitada por los nazis. Entonces, cuando Francia fue debilitada, Japón buscó una entrada porque quería ver qué recursos podría adquirir de forma estratégica. Pero no duró mucho Japón y creo que fue fue de hecho en 1941 cuando Japón se retiró. Entonces, ahí Vietnam aprovechó para reclamar su independencia. Pero Francia no se quedó solo viendo, así que volvió a intentar recuperar la región de Indochina. Entonces, ahí donde meramente comienza la guerra de Vietnam, donde Francia otra vez intenta colonizar o recuperar esta región. Luego de eso, sale un acuerdo que se llama el Acuerdo de Ginebra, que fue en 1954. O sea, durante ese tiempo que Francia intenta nuevamente recuperar la región de Vietnam, pasan luchando, luego Francia se da cuenta que pues ya no puede más, porque este movimiento Viet Minh había ganado bastante apoyo, y sobre todo sobre la Unión Soviética, lo estaba apoyando. Entonces, estaban fuertes. Entonces nace
este Tratado de Ginebra, que fue en 1954, lo que puso finalmente fin a la guerra de Vietnam, Indochina. Se estableció la división temporal de Vietnam en dos zonas, Vietnam del Norte, que era controlado por los comunistas, y también Vietnam del Sur, que fue respaldado por potencias occidentales, como Estados Unidos, y también estaba China, que lo estaba apoyando. Estos, eh, bueno, supuestamente este tratado era para en un futuro volver a reelegir a su gobernante, pero el que al final nunca se llevó a cabo. Esto también, este tratado incluía que las tropas francesas se iban a retirar. Y bien, pues también voy a hablar sobre las consecuencias que trajo o que provocó la guerra de Vietnam. Una de ellas fue la reunificación de Vietnam. Luego de la victoria de Vietnam del Norte, que fue en 1975, el país se reunificó bajo un solo régimen, que era el comunista. También hubo muchas pérdidas humanas y mucha devastación también. Porque la guerra dejó más o menos como 3 millones de muertos. Ahí van incluidos civiles, de igual forma militares de ambos bandos. También muchas personas resultaron heridas y hubo una enorme destrucción de infraestructura en Vietnam. Esta guerra también tuvo un impacto en los Estados Unidos porque fue como la primera guerra en la que Estados Unidos perdía. Tuvo derrota militar, también tuvo un impacto social porque la guerra generó una profunda división en la sociedad estadounidense, con fuertes protestas y movimientos antiguerra. También hubo un costo económico porque como Estados Unidos estaba apoyando al otro lado de Vietnam, Vietnam del Norte, entonces al ellos perder, entonces Estados Unidos había perdido pues, todo el dinero que había invertido. También hubo un desplazamiento masivo de personas y también tuvo un impacto ambiental porque había un químico que ellos usaban, creo que se llamaba naranja, en donde ellos lo utilizaban para tirarlos como a las plantas, que era donde los militares se escondían. Entonces, eso dañaba tanto a los militares que querían dañar a la competencia como ellos también, porque ese químico afectaba los pulmones y pues también las áreas verdes. Eh, y bueno, pues como conclusión, para ir cerrando ya, la guerra de Vietnam fue un conflicto muy emblemático de la Guerra Fría, porque todo esto sucedió mientras la Guerra Fría estaba también ahí pasando. Fue marcado por la ideología entre el comunismo del norte y el capitalismo del sur. La lucha por la reunificación y la influencia internacional provocó una guerra devastadora que dejó millones de muertos y un impacto duradero en la política y sociedad vietnamita. Las elecciones de este país siguen siendo relevantes en el análisis de la intervención internacional en conflictos actuales. Y pues eso sería todo, profe. Gracias. Muy bien, me parece muy bien, bien enmarcado el conflicto, en donde vemos pues que el, el problema o la temática de los territorios es que cuando se da una guerra, porque por ejemplo esta guerra de Vietnam no solo involucraba a la población, eh, sino a la población de Vietnam y de Indochina, sino que se sumaron países ya con gran importancia económica que tuvieron repercusiones. Vemos involucrado, ¿verdad?, en este conflicto a Estados Unidos, vemos involucrado a China, a Japón. la Unión Soviética. Y fíjense muchachos que a veces
estos conflictos no se solucionan, obviamente, o sea, cuando hay una diferencia de pensamiento, y eso lo vamos a ver desde el hogar, eh, las ideas contrarias van sumando o no aportan a la convivencia, ¿ya? Van, como les digo, eso es como, tal vez un ejemplo tonto, pero es como cuando uno empieza a pelear con un amigo, con una pareja. Cuando ya tenés una ideología muy distinta, o sea, vos crees de un modo y la otra persona piensa de otro, todo molesta. Entonces esto va sumando, va sumando, va sumando, a puntos tales, ¿verdad?, que se convierten en guerra. En guerra que desafortunadamente no solo las personas que andan combatiendo o sí, o que están militarizadas, sino que la población. Si ustedes se fijan, yo no oigo tantas bajas, o no sé, pues la verdad que tal vez a veces uno no está tan al tanto, pero por ejemplo, del conflicto de Israel-Palestina en Gaza, a veces escucho más bajas de la población, o sea que por bombardeo o por ataques terroristas, etcétera, o similar, la población es la que sale impactada, ¿verdad? Como sucede en todo conflicto. Esta situación me recuerda, muchachos, en los años 80, yo estaba pequeña, pero en los años 80 ustedes saben que hubo una guerra a lo interno de nuestro país, que a veces las personas desconocen o las nuevas generaciones desconocen que no solo fue el derrocamiento de Somoza, sino que luego, creo que 2 años después, en el 81, personas contrarias al sistema socialista, social comunista, que se había instalado en Nicaragua, se arman, y muchos dicen pues que fue igualmente financiado por Estados Unidos. Y de hecho hay no sé si alguno de ustedes, yo conozco la historia, la verdad, porque un primo de mi mamá participó en eso, que fue ¿cómo les digo la palabra? Ay, que no hay la palabra, como impactaron el helicóptero, creo que era helicóptero era, de un estadounidense que se llama Hasselhoff. En Hasselhoff, o sea, lo hallaron los contras, miembros del EPS, que era el Ejército Popular Sandinista, impactan un helicóptero que estaba sobrevolando en la zona de Río San Juan. No me acuerdo si es que venía de Costa Rica, y ahí venía un norteamericano, creo que es norteamericano, Hasselhoff. Y eso fue la prueba, o sea que Nicaragua tuvo pruebas de que sí Estados Unidos financiaba a la contra, que así se le denominaba al grupo que se armó. Y yo me sé la historia desde pequeña porque, como les digo, un primo de mi mamá de Río San Juan, tenía 16 años, ahí sale con el presidente, en los actos, todos los 19 de julio, ahí sí se acuerdan, porque yo creo que pues aparte de un trabajito, pues creo que, bueno, un trabajito y medallas y viajes, porque sí creo que a ellos los llevaron por toda Europa y los anduvieron, eran 3 chavalos, tres cipotes, les digo yo, que yo creo que ni siquiera se dieron cuenta a lo que o sea, a realmente lo que habían hecho, y fueron las pruebas de que sí, pues había un financiamiento. Y prácticamente yo cuando me pongo a leer historia, y no sé si saben, ¿verdad?, que hubieron negociaciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y ellos llegan a acuerdos de paz en 1988, convocan en Nicaragua elecciones. Si ustedes buscan las consecuencias o por qué realmente el gobierno en ese momento, que era el gobierno de Daniel Ortega, de 1984, porque de 1979, perdón,
de 1980 al 84 es una junta de gobierno que él preside, pero ya del 84 al 90 ya es presidente electo por votación, y pues que fue que se convocan a las elecciones de 1990. Entonces yo siento, pues no sé si estoy equivocada, pero yo siento que estas dos potencias llegaron a acuerdo y que aquí en Nicaragua como que lo llamaron y dijeron, ve, dieron la orden, ve, ahora sí van a elecciones. A veces no, estos países pequeños, estos países con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con falta de desarrollo económico, tienden a de repente a regirse por la opinión o por lo que piensan terceros. A veces no es ni nuestra propia opinión. Yo creo que en ese momento realmente, bueno, y se vio en las elecciones porque se vio, porque obviamente la gente, a nadie le gusta vivir en guerra. Y algo que es cierto, muchachos, que a los que están en el poder son los que menos sufren. Ellos no sufren la guerra, sufrirán consecuencias como Somoza. Que a Somoza lo persiguieron hasta Paraguay porque lo persiguieron, lo anduvieron investigando y donde lo hallaron, lo vigilaron y lo mataron. Al final lo mataron. Pero aquí el que sufre es la población, ¿no? Yo tengo ciertos pequeños recuerdos de lo que fue la guerra y por eso les digo, créanlo, que nadie quiere vivir en guerra, porque es triste. Aparte de la inseguridad, el, la inseguridad, la pobreza, la falta de todo, de recursos, de medicina, de alimentos, bárbaro. Y todavía estar viendo, ¿verdad? O estar escuchando, estar en aquella tensión emocional de que familiares, amigos puedan perder la vida en este tipo de conflictos. Entonces voy a, como tengo abierta mi opción de tarea, Isaac, tengo a Yanis. Yanis, tengo su trabajo. Yanis, sí. Entonces voy a compartir el tema de Yanis para que lo exponga. ¿Me escuchó, Yanis? Yanis, ¿me está escuchando? No está Yanis. El tema de Yanis es Rusia-Ucrania. Está Yanis, se volvió a conectar. No, no está Yanis. Entonces voy a descargar otro trabajo. Lisbeth. Sí, profe. Sí, ¿usted lo puede compartir o se lo comparto yo? Yo se lo mandé por WhatsApp la presentación. Sí.
estoy descargando. Ok. Bueno, yo voy a estar hablando acerca del origen del conflicto de Rusia y Ucrania. Bueno, para empezar, el conflicto de Ucrania con Rusia es un hecho que no simplemente lleva desde el 2014. Tiene antecedentes históricos con respecto a la formación, bueno, lo que era antes la Gran Rus y la Unión de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la Unión Soviética había demasiado territorio para abarcar, había descontento con la población, entonces ellos empezaron a como subdividir los estados para que pudiera haber un mayor control en la población y la administración de gobierno. En este caso, como les mencionaba, formaba parte del antiguo Kievan Rus, que es la Gran Rusia, y decir que se considera también una de las culturas, es la cuna de las culturas es la orientales. Bueno, siga por favor, profe. Sí. Sí, siguiente por. Bueno, acá tenemos una pequeña línea de tiempo que se explica desde el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro hasta la caída de la Unión Soviética, que era lo que le estaba explicando anteriormente. Principalmente el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro siempre estaban influenciando la cultura y la sociedad política de toda la región. Luego de eso también tenemos la Revolución de Rusia en 1917, donde Ucrania proclama su independencia, pero esto fue por un periodo breve de tiempo, ya que empezó la guerra civil, una guerra civil y se incluyó Ucrania como parte de la Unión Soviética en 1922. Luego, mientras estaba en la Unión Soviética durante el mandato de Stalin, Ucrania sufrió el Holodomor, que fue una hambruna a nivel masiva, devastadora, por lo cual permitió que los ucranianos de cierto modo sintieran este resentimiento hacia la Unión Soviética. Y bueno, luego de esto tenemos la caída de la Unión Soviética en 1991, donde Ucrania se declara independiente, lo cual es apoyado por el referéndum en el más del 90% de los votantes, los cuales apoyaron su independencia. Siguiente, por favor. Luego tenemos el espacio. Luego tenemos la década de los 1990 y los 2000, donde Ucrania tiene ciertas tensiones internas debido a la inestabilidad política y a la corrupción durante ese periodo. Después, en el 2013, el gobierno ucraniano decide firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esto provoca diferentes protestas. La sociedad obviamente no estaba contenta con respecto a lo que estaba pasando y lo llevó a la destitución del presidente en el 2014. Luego de eso, Rusia anexa la península de Crimea, un territorio ucraniano con una población mayoritariamente rusoparlante. Es decir, en este punto es donde empieza prácticamente la problemática con Rusia. Es decir, la mayoría de las personas que habitaban ese territorio de Ucrania eran rusoparlantes, sin embargo, no se consideraba que estuvieran contentas con formar parte de Rusia. Luego nos ponemos en un contexto más actual, en 2022, donde Rusia empieza una invasión a gran escala en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país, entre comillas. ¿Puede pasar al otro slide, profe? Sí. Gracias. Uf. Y bueno, eso sería básicamente todo. En conclusión, este es un conflicto que no solamente se tiene desde el 2014, sino que, como mencionaba durante la presentación, un conflicto histórico desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes de la Unión Soviética. Y bueno, es difícil, digamos,
llegar a una conclusión de cómo podría acabar este conflicto. Es decir, podría haber una de las dos partes, mientras podría acabar siendo Ucrania absorbiendo, Rusia absorbiendo Ucrania o Ucrania formando parte de la OTAN. Sin embargo, hay una complejidad en este caso debido a que Rusia tiene el derecho al veto en la OTAN. Por lo tanto, podría causar descontento en cuanto a eso, se podría ocasionar un conflicto mayor. Gracias. Casi no le escuché el final, Janice. ¿Me escucha, Janice? Sí, la conclusión, profe. O sea, sí, pero una pregunta. La situación actual del conflicto, perspectivas de solución. Bueno, con respecto a la situación actual del conflicto, como mencionaba, se sabe pues, de público saber que siguen habiendo conflictos armados entre Rusia y Ucrania. Ahora, estamos también con un dilema entre que si Rusia termina absorbiendo a Ucrania, o por lo menos el territorio de Crimea, o teniendo Ucrania llegando a un acuerdo con Rusia. Sin embargo, esto podría ser interrumpido dependiendo de que si se le permite a Ucrania ingresar a la OTAN como miembro oficial, lo cual causaría un descontento entre la población, entre Rusia. Pero como le mencionaba, es un poco complejo tratar de o dar un tipo de solución o un tipo de avance a lo que podría pasar, ya que todo depende de cómo vayan solucionando las relaciones internacionales, no solamente entre estos dos países, sino entre también incluyendo Estados Unidos y otros países tomando las decisiones en base a lo que sea mejor para pues cada una de las partes. Fíjense que, bueno, como nos compartía Janice, este incidente, bueno, no es un incidente, este conflicto, ¿verdad? Histórico, es una pelea por territorio, pero hay un hecho, bueno, para mí, pues no sé si estoy yo equivocada, que desde luego los ucranianos están defendiendo este territorio, pues que para los rusos, según los rusos, era parte de ellos, pero ellos ya no, o sea, quieren ser un territorio independiente. Entonces yo creo que yo pienso, no sé si estoy equivocada, esta imposición de Rusia, o sea, sí por tener ellos un derecho histórico, pero imagínense si nosotros ahorita entráramos en conflicto con Colombia por decir, nosotros queremos otra vez tener a San Andrés y Providencia cuando culturalmente, geográficamente podrán estar más cerca de Nicaragua, pero culturalmente somos similares, podemos ser similares en el aspecto que somos parte de la misma región, el mismo continente, en que a veces no necesariamente, ¿verdad? Pueden haber ciertas similitudes, pero no necesariamente igual. No nos vayamos largo, aquí tenemos a Belice. Nosotros casi no escuchamos hablar de Belice y un país vecino. Un país que está ahí en una esquinita de Guatemala, prácticamente entre Honduras y Guatemala. Y creo que cierta área costera colinda con, no sé, en la zona marítima con Honduras. Creo. El punto es que, y somos diferentes, o sea, con la población de Belice, muy, muy diferente. Belice está geográficamente en Centroamérica, pero a la vez no culturalmente no tiene similitud a nuestros países. Entonces imagínense que nosotros a estas alturas quisiéramos, no sé si es igual, no lo creo que ellos tienen tienen más semejanzas culturales, pero no podemos obligar a una población, pues eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que si una población dice, no, nosotros queremos ser independientes, no hay forma.
Y si ustedes se fijan, casi todos los conflictos son territoriales. Y esto es algo que yo no sé por qué nos cuesta tanto entender a la humanidad en una frase tan simple. ¿Cómo es el respeto al derecho ajeno es la paz? Esa frase es tan simple pero tan significativa. Porque si ustedes se van a analizar, casi todo son por territorio. O porque el territorio posee recursos importantes, benéficos económicamente, entonces ahí hay un interés de por medio. Siempre los países considerados potencia o con mayor dominio van interesados en las riquezas. Si ustedes, y eso es una verdad, si ustedes van a analizar la historia de Europa, de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal, toditos estaban en quiebra. Por necesidad, porque estaban en guerra. Toda la Edad Media fue una edad de guerra, de conflicto, contra los musulmanes principalmente y a lo interno, dentro de los mismos territorios de Europa Central. Y ellos vienen al descubrir un nuevo continente, y un nuevo continente con vastas riquezas, con oro, que el oro ya era un metal precioso, y también igual, no solo de América, de África. Y cuando nosotros analizamos el contexto económico actual en el mundo, América Latina, de México a Argentina, y África son los continentes más pobres en comparación con Asia, ciertos países, ¿verdad? Porque en Asia hay muchos países, yo creo que es el continente con más conflicto. En Asia, en Europa, bueno, y América del Norte, pues que los Estados Unidos y Canadá evolucionaron económicamente, pero económicamente diferente a los países de Latinoamérica. Pero hay que ver también que en el caso de Estados Unidos fue el primer país que se independizó. Se independizó como 70 años antes de nuestra independencia. 70, 60 años, por ahí, si no me equivoco. Entonces vamos muy bien, Yanis. Igual, les felicito. Muy acertadas en marcarlo, ¿verdad? De una manera resumida, los contextos. Entonces voy con Dulce, dije, ¿verdad? Vamos a escuchar la exposición de Dulce. Solo, déjeme abrirla. El tema de Dulce es la Primera Guerra Mundial. Pero fíjese que no. Me está costando abrirlo. Voy a intentar por otro medio. Bueno, ni vale decirle a ustedes porque ustedes son los que tienen tarea entregada, pues siempre lo mismo, ¿verdad? Que no me están todos los estudiantes entregando tareas. Hoy es el examen oficialmente, pero como al ser virtual yo asigné un trabajo. Pues obviamente no lo he revisado, tiene hora de cierre el examen para que no se... Profe, yo había visto, yo pensaba que hasta hoy se abría el espacio para entregar el examen, pero hoy vi que se abrió, bueno, de hecho ya se había cerrado, pero daba chance para subir. Yo lo subí, aunque con horas retrasadas, porque yo pensé que sí. No, es que yo creo que yo lo tengo para las 2, para la hora que termina la clase. Quiero ver cuántas personas han entregado examen. Recuerden también que el próximo sábado es lo de la actividad de la presentación gastronómica. Hay 9 entregas, ¿sí?
Hay nueva entrega. Y las personas, pues, lo que si alguien está pendiente, tiene todavía oportunidad, porque pues si lo va a entregar. De los presentes todos lo entregaron, ¿verdad? Ya el examen. Sí. Sí, ahorita creo que hay una muchacha. Sí. Hay una muchacha que creo que se retiró de la clase, no sé, me aparece, pero creo que no la está llevando realmente. Ay, Dios. Lisbeth, este trabajo es el mismo que tiene en el aula. No, el que subí solo es el documento. Espéreme, ya El que le envié en WhatsApp es el. lo que pasa es que me está pidiendo guardarlo para poderlo abrir. ¿Alguna dificultad que hayan tenido con el examen, muchachos? ¿Todo bien? Es que me cerró Ya lo estoy abriendo. Ya pronto le va a aparecer Lisbeth. Ya empiezo, profe. Sí, no sé si él está, aquí está. Sí, Puede ya. empezar. Bueno,
Ok, bueno, voy a hablar acerca de lo que es la Primera Guerra Mundial, eh, también conocida como la Gran Guerra. Como bien sabemos, este fue uno de los conflictos más devastadores y transformadores de la historia moderna. Esto sucedió entre los años 1914 y 1918, en donde involucró a las principales potencias mundiales y cambió profundamente lo que sería el panorama político, económico y social, pues, alrededor del mundo, en donde sus causas pues fueron diversas y abarcaron tensiones nacionalistas, rivalidades, eh, y una creciente carrera armamentista y un intrincado sistema de alianza entre las potencias europeas. Dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial, tenemos 5, donde sería lo que es el nacionalismo, imperialismo, militarismo, el sistema de alianza y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. En cuanto a lo que sería el nacionalismo, las tensiones en ese entonces dentro de Europa, especialmente de los Balcanes, donde los pueblos eslavos buscaban lo que sería su independencia del imperio austrohúngaro, exacerbaron lo que serían los conflictos. En el imperialismo, igual estaban las potencias europeas, donde competían por la expansión colonial, especialmente lo que serían los países de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Y con el militarismo, a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, las potencias europeas se encontraron una competencia entre ellos mismos, competencia armamentista, lo que creó pues una atmósfera de preparación para el conflicto entre ellos. En el sistema de alianza existían diferentes alianzas, como la Triple Alianza, que conformaba Alemania, Austria-Hungría e Italia, y estaba otra alianza que se llamaba Triple Entente, que estaba conformada por lo que era Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y el que se consideraba la causa principal de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Francisco. Fue un archiduque, y este suceso ocurrió en 28 de junio de 1914, ya que él era el heredero del trono austrohúngaro, donde fue asesinado por un nacionalista serbio. Y esto pues fue lo que detonó directamente el conflicto. También están lo que serían los sucesos durante la guerra. La siguiente, profe. Profe, la siguiente, Sí, por favor. es que no lo escucho bien, fíjese, se oye bien bajito. Lisbeth, si me puede hablar, es que no lo escucho. Bueno, voy a continuar. Es que, Los sucesos ajá, durante la guerra, donde en cuanto al frente occidental, Alemania invadió lo que sería Bélgica para atacar a Francia. En el frente oriental, Rusia luchó contra Alemania y Austria-Hungría. En el involucramiento global, la guerra se extendió a otras regiones del mundo. También Estados Unidos entró en lo que sería la guerra en 1917, después de diferentes incidentes, incluido el hundimiento de Lusitania por submarinos alemanes.
Y por cuarto punto serían las innovaciones tecnológicas, donde la guerra fue testigo de nuevas armas, tecnologías, como lo serían los tanques, los aviones, e incluso el gas venenoso que lo ocuparon durante todo este conflicto, que hicieron que la guerra fuera extremadamente mortífera. También están las consecuencias de la guerra. Eh, la siguiente. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron el Tratado de Versalles, la caída de los imperios, las revoluciones y los cambios políticos, el impacto social, psicológico y la Liga de las Naciones. Al finalizar la guerra, se firmó el Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impuso duras sanciones a Alemania, incluida la pérdida de territorios y la obligación de pagar reparaciones de la guerra. Eh, También contribuyó al malestar social y económico que facilitó el ascenso del nazismo. En la caída de los imperios, los que estaban conformados básicamente se desintegraron, que serían el colapso de estos imperios, que sería el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Las revoluciones y cambios políticos en cuanto a Rusia, la guerra fue uno de los factores que llevó a la revolución bolchevique en 1917 y la creación de la Unión Soviética, donde también se produjeron lo que serían los movimientos revolucionarios en otros países, incluidos la misma Alemania y Hungría. En cuanto al impacto social y psicológico, aparte de las millones de muertes que ocurrieron, también causó un impacto psicológico a las personas que vivieron ese conflicto. También generó lo que sería un sentimiento de desilusión, que se expresó en ese entonces en la literatura y el arte de la época. Y por último, la Liga de las Naciones. Después de la guerra se creó llamado Liga de las Naciones, con el objetivo de prevenir futuros conflictos, aunque esto fue incapaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Y como conclusión o resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto de escala global provocado por una combinación de factores, como el nacionalismo, el imperialismo. El asesinato del archiduque Francisco fue, como mencionaba anteriormente, el detonante de este conflicto. Esto también fue una guerra marcada por la brutalidad de las trincheras y la introducción de nuevas tecnologías bélicas, como tanques, aviones. Este conflicto culminó con la derrota de potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles, que impuso varias y duras sanciones contra Alemania. Y bueno, la creación de la Liga de las Naciones fue un intento de mantener la paz, por así decir, aunque pues no resultó como se esperaba. Y la inestabilidad creada por la guerra contribuyó al ascenso de ideologías extremas que llevarían pues, ya conocemos, a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy bien, igual Lisbeth nos está planteando lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, se le llamó Guerra Mundial, ¿verdad? Retomando lo que Lisbeth nos ha compartido, porque se involucraron varios países, especialmente los países europeos. Entre las consecuencias está que como no se resolvió, creó ideas muy extremas, sobre todo en los alemanes, y esto originó el segundo conflicto que se da 20 años después,
22 años después con la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entre los, bueno, no sé si es un beneficio o como tal, pero si es una consecuencia, está en la caída de los imperios, porque en Europa hasta ese tiempo el sistema político era a base de imperios o reinado, algo así, familias reinantes que iban heredando, ¿verdad?, el poder. Lo cual, pues bueno, hay algunos, yo creo que yo entro en este paquete, que no creemos que un poder deba ser heredado, ¿verdad? Porque no siempre, o sea, imagínense si hay errores, pienso yo, si hay errores en un sistema y estos errores se siguen heredando, entonces nunca va a haber una resolución de conflicto. De beneficio, ¿verdad? Aunque sea una guerra, fue el desarrollo de tecnología a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, perdón. Se impulsa, por ejemplo, lo que fue el transporte en todos sus medios. Yo lo sé esto por parte de lo que aportó la Primera y la Segunda Guerra Mundial en lo que fue el desarrollo de las tecnologías de transporte en el turismo, sobre todo lo que es la aviación. Ya para 1940 ya existen sistemas de aviación. Ya está, ya, porque en la Primera Guerra Mundial se están prácticamente estructurando estructurando el sistema, se está estructurando el medio, que es el avión en sí. Y como ustedes saben, o no sé si saben, pues que la aviación se utilizó inicialmente con fines bélicos, para usarlo como un medio, de aporte o de facilitar el traslado de víveres, de enfermos, de medicina, de las mismas armas. Ya, entonces esto fue, sí, obviamente, toda acción genera una consecuencia, pues, y a veces hay, ¿verdad? En el caso de la Primera y la Guerra Mundial, o sea, sí podemos nosotros a lo largo de la historia, ya 100 años después, decir, sí hay sus beneficios, igual que en la Segunda Guerra Mundial, surge nace lo que es, o sea, el primer intento de esta Liga de las Naciones, luego fue la creación de las Naciones Unidas, que hoy en día pues, es un organismo internacional que trata que trata de lidiar entre las regiones, países, para limitar o para mantener un clima de paz en el mundo, que creo que es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero si ustedes, ¿verdad? O nosotros en conjunto podemos analizar en el mundo hoy en día, hay muchas diferencias, hay muchos conflictos, hay muchas naciones que no han caído en un conflicto bélico, pero sí hay conflictos políticos. Y casi todo, como les dije, es por la ideología o por el manejo de los recursos. No hablo solo hablo de recursos en general, o sea, todo un recurso que pueda tener un territorio. Entonces, a veces son por posesión y, como les digo, por diferencia ideológica, por diferencia cultural. Y uno de los principales temas que origina conflicto es la diferencia religiosa o de pensamiento. A doña María, pero siempre es que yo como la miro Marilú, yo manejo Marilú. Sí. La dejo pendiente, ¿verdad? Porque estamos solo a 4 minutos de finalizar la clase. Recuerden que el próximo sábado, que es la presentación gastronómica, tienen que llegar, ¿verdad? Con su platito ahí decorado, que también decoremos el aula, yo ya les expliqué. Y con doña Mari voy a ver en qué, ahí lo vamos a dejar ahí pendiente, porque tengo a doña Mari y tengo a Christopher ahí conectado. Christopher no, es Rafael. Bueno, yo me había visto Rafael.
Y igual pues yo les sigo, voy a seguirle, yo les aviso si les subo alguna tarea para respecto a los temas. Hoy hay en el aula, hay una temática, pero verdad, con esto de las exposiciones, pues obviamente no me da el tiempo, pero hay una temática, revisen las aulas, muchachos, o sea, a veces por razones de tiempo, pues a mí me toca que como que, por ejemplo, el día de hoy, ver la parte de las exposiciones, pero siempre en cada semana está el tema en estudio. Obviamente las exposiciones tienen que ver con la clase, con los contenidos, con la unidad. Recuerden que estamos en la unidad número 4, que es el mundo organizado. Aquí les voy a mostrar. El día de hoy estamos en la unidad número 4, que es el mundo organizado, cómo se organizan los continentes y qué es la ciudad. Entonces, de hecho, que con lo que es la división política de los continentes, yo les subí aquí la asignación del mapa, que creo que solo yo leo Marilu porque así me aparece, solo el de ella estaba la tarea el día que yo revisé, que fue el jueves, que tienen esta actividad. No sé, cerraba ayer o hoy. Y aquí tienen, ¿verdad? Lo que fue la clase de hoy, el segundo examen parcial. Y tienen siempre pues lo que tienen su unidad, su documento, en donde el documento explica las características de cada continente, de manera general, ¿verdad, muchachos? Yo quisiera hablarles país por país, pero no puedo, no me da el tiempo. Pero sí está generalizado, ¿verdad? Cada continente y las características generales de cada continente. Y ahí tienen cada mapa, el mapa político de América, de Europa, de Asia. Porque ya el próximo día, el próximo día igual subo temática. Vamos a tener la clase práctica y luego nos queda una clase virtual y ya creo que es el examen del tercer parcial, pues, y finalizamos el curso. Sería todo por hoy. Me gusta, si está Rafael, no se me vaya, quisiera hablar con Rafael, el resto sí puede terminar la clase. Solo con Rafael quisiera hablar, ya que está conectado, voy a aprovechar. Buenas tardes, profesor. Está bien. Buen día. Buenas tardes. Rafael, ¿me escucha? Nos vemos, profe. Bueno, está bien, nos vemos. Sí, profe. Sí, ¿Me Rafael, escucha usted? preocupada por usted porque, o sea, y yo lo comenté la semana pasada, que pues usted es muy buen alumno, muy inteligente, pero no tengo nada acumulado ni en el primero ni en el segundo parcial. Y así no va a pasar la clase. Sí. Y eso, no sé, quisiera, si usted quisiera bueno, con las del primer parcial no podemos hacer nada, pero con la del segundo que entregue el acumulado, porque usted tiene, creo que en el primer parcial tiene los 50 puntos, o sea, pero solo tiene examen. Entonces que me entregue el acumulado de las tareas pendientes para yo poderlas calificar y para eso subir la nota, y obviamente tiene que ponerse las pilas en el tercer parcial, si no va a perder la clase. Eso era lo que quería decir. No, profe, gracias. Lo que Pero pasa por es que como favor, ahorita esta semana, porque a mí me problema. empiezan a monitorear el lunes. Es más, si mañana usted tiene el tiempo y puede enfocarse a entregar las tareas, los del conflicto creo que lo tiene. No creo, no sé, o revise o busque cualquier conflicto. Usted me había dado que iba a abordar un tema, pero ahorita no recuerdo cuál. Tan fácil las tareas, es el conflicto, es un mapa y ahí no me acuerdo qué es lo otro. No sé si es un seminario, no sé, pero revise las tareas, entréguemelas para que suba esa nota y no se quede aplazado, oiga.
Como no, profe, hoy ahorita voy a ponerme, solo recibo la última clase ahorita a las 2 y ya me dedico a seguir Hoy todos los toda la trabajos tarde, la pendientes. noche, tiene mañana todo el día, yo el lunes califico. Ya, entonces, por favor, Gracias, oiga. gracias, profe, como Bueno, no, pues está gracias, bien, nos vemos. gracias. Buenas tardes, profe. Bueno. Gracias.